Ecuador derrotó 2-0 a Guatemala en New Jersey, con una primera anotación de John Yeboah que fue un verdadero escándalo. Fue un pedazo de gol en todo el sentido de la expresión. Fue una jugada en la cual todo salió perfecto, comenzando por la conducción y el posterior cambio de frente de Jeremy Sarmiento. Que dicho sea de paso, muchachos, en esa jugada Sarmiento demostró que tiene una visión de campo privilegiada, una visión de campo propia de un crack. Y más adelante llega el control dirigido de Yeboah, que también fue bastante bueno, y Yeboah se animó a encarar, que es algo que él sabe hacer muy bien, y terminó enganchando hacia adentro para encontrar el ángulo de remate y sacando un fierrazo al segundo palo del arco guatemalteco. No, la verdad fue un gol para deleitarse, para pararse y simplemente aplaudir. E irónicamente les digo algo, ese primer gol de Ecuador del cual estamos hablando fue creado en su totalidad por quienes fueron para mí las dos figuras del partido. Sarmiento por un lado y Yeboah por el otro. Ambos saltaron a la cancha con la camiseta ecuatoriana y estuvieron a la altura de las circunstancias. Es algo innegable. El segundo gol de Ecuador llega de la mano de Gonzalo Plata. Y quizás no fue un gol tan estético ni tan bonito como el primero, pero sí fue un gol muy útil, porque con esa anotación Ecuador terminó liquidando el partido. Y fue una anotación en la cual también la Tri hilvanó una transición ofensiva de muy buena manera. Angelito Mena demostró que es un jugador muy solidario. Y les digo algo también, me gustó que ese gol lo hubiera acabado haciendo Gonzalo Plata, porque se lo merecía y porque probablemente va a ser un gol que le va a caer muy bien a él en lo personal para sentirse un poco más confiado y un poco más seguro en el que es su regreso a la selección ecuatoriana de fútbol. En términos generales les digo algo, el partido de Ecuador me gustó. Creo que fue un partido correcto por parte de la Tri y fue un partido en el cual el equipo de Félix Sánchez mostró un par de matices tácticos interesantes que ya los vamos a repasar a lo largo de este video. Y sí, yo también soy consciente de que es muy probable que muchos de ustedes me digan en la sección de comentarios que Guatemala es un equipo flojito y que el desafío de hoy no representa gran cosa para Ecuador. Eso es verdad, creo que en la cancha quedó en evidencia que Guatemala es un equipo limitado. Y lo digo, créanme, con todo respeto. Espero que mis hermanos guatemaltecos no se vayan a ofender por eso. Pero entre Guatemala y Ecuador hay varios niveles de diferencia. Sin embargo, les digo algo. Yo soy de los que piensa que cuando en el fútbol, por X o Y motivo, a vos te toca enfrentar a un rival que es inferior, igual es tu deber estar a la altura y superar a ese rival, tanto en el marcador como en lo táctico y lo futbolístico. Y hoy Ecuador lo hizo, porque en el marcador salió ganando 2-0. Y en lo táctico y lo futbolístico, seamos sinceros, también fue ampliamente superior. Guatemala solamente tuvo 10 minutos buenos al final del primer tiempo y 10 minutos buenos al comienzo del segundo tiempo. Y en cuanto a aproximaciones importantes, solo le conté 2 a Guatemala. El cabezazo de Samayoa en el primer tiempo y ese disparo al final del partido que pasó cerca del arco defendido por Dida Domínguez. Pero no mucho más que eso. Ecuador nunca se sintió incómodo en el partido. Ustedes saben que estoy diciendo la verdad. Entonces, este no fue el reto más grande ni el más importante para Ecuador, pero igual fue un reto que Ecuador supo solventarlo, supo solucionarlo tal como debía. Y eso hay que mencionarlo, hay que destacarlo también. Dicho esto, vamos a hacer ahora el análisis táctico de este partido. Y les propongo que lo hagamos de la siguiente manera. Quiero que nos enfoquemos en los que fueron para mí los 2 matices tácticos más interesantes que nos dejó ver el equipo de Félix Sánchez Vaz en los 90 minutos. El primero de estos 2 hace referencia a la faceta ofensiva de Ecuador.
y el segundo a la faceta defensiva de la Tri. Comencemos obviamente con el primero. En este primero quiero hablar de la distribución de jugadores que pensó Félix Sánchez para el ataque posicional ecuatoriano. Esa distribución para mí fue muy bien elaborada en la cancha y le permitió a Ecuador ejercer superioridades numéricas y posicionales. Y además también le permitió crear ciertas pequeñas sociedades que le trajeron resultados a la Tri, especialmente por fuera, especialmente en cuanto al juego externo. Y ya vamos a profundizar en ese aspecto. Pero entonces, bueno, Ecuador hacía la salida de juego y Dida Domínguez automáticamente le daba la pelota a alguno de sus tres centrales. Estoy hablando, por supuesto, de Ordóñez, Arboleda y Realpe. Estos tres centrales conducían, avanzaban, porque realmente Guatemala, en la mayor parte de este encuentro futbolístico, no hacía presión. Guatemala hacía contención. Por ende, esperaba a Ecuador en la mitad de la cancha. Entonces los centrales avanzaban, hasta que se encontraban el primer obstáculo guatemalteco. Este primer obstáculo estaba representado por los dos delanteros de Guatemala, Rubin y Galindo. Pero entonces, muchachos, piénsenlo de la siguiente manera. Por lógica matemática, ya ahí se presentaba un panorama a favor de Ecuador, porque había una superioridad numérica de 3 contra 2. Los tres centrales ecuatorianos contra los dos delanteros guatemaltecos. Y ahí en esa zona, al darse ese encuentro de 3 contra 2, Ecuador normalmente sorteaba ese obstáculo sin ningún problema. Ecuador pasaba esa primera línea de oposición de Guatemala sin tanto lío. ¿Qué pasaba más adelante? Bueno, en cuanto al juego interno, nos encontrábamos que Grueso hacía las veces de 5 posicional. O sea que se quedaba parado relativamente cerca a los tres centrales para representar la primera línea de pase, la primera línea de salida del equipo ecuatoriano. Sin embargo, Cifu, que sí es un volante con mayor proyección al ataque, un volante más box to box, como dicen los ingleses, Cifu sí se proyectaba. Mientras que Grueso se quedaba, Cifu se iba para arriba y se paraba más cerca a lo que vendría siendo Jordi Caicedo, que es el 9 del equipo. Eso por dentro, eso en cuanto al juego interno. Pero ahora hablemos de la faceta más desequilibrante de Ecuador, que fue el juego por bandas, el juego externo. Ahí pasó algo muy particular que a mí me encantó, y es que siento que Ecuador logró crear dos pequeñas sociedades que le funcionaron muy bien. La sociedad por derecha entre el lateral, o bueno, el carrilero mejor, que era Julio Joao Ortiz, y el extremo de ese lado, que era John Yeboah. Y por el lado contrario pasó lo mismo. La sociedad del carrilero, que era Alan Minda, con el extremo, que era Jeremy Sarmiento. Esas dos sociedades se entendieron a la perfección en el equipo ecuatoriano. Por derecha, Ortiz veía los movimientos de Yeboah. Cuando Yeboah de pronto decidía pegarse a la raya, entonces Ortiz se proyectaba por dentro. Pero cuando de pronto Yeboah iba por dentro, ahí sí Ortiz se proyectaba pegado a la raya, para tratar de nunca chocarse, de nunca ubicarse en el mismo carril, sino más bien de complementarse, de ubicarse en carriles diferentes. Y por el lado contrario pasaba lo mismo. Cuando Sarmiento iba por fuera, Minda iba por dentro. Y cuando Sarmiento iba por dentro, entonces Minda iba pegado a la raya, iba por fuera. Para mí, como lo dije ahorita, Sarmiento y Yeboah fueron los mejores de Ecuador. Pero si tenemos que armar un escalafón, en la posición 3 y 4 de esa pirámide, yo pondría a Julio Joao Ortiz y pondría a Alan Minda. Para que ustedes evidencien que esas sociedades que estoy mencionando por fuera funcionaron tan bien que los 4 jugadores en total acabaron siendo los más destacados de la Tri en este partido. Excelente. Por ahí fue que Ecuador logró romper a Guatemala. Por ahí fue que Ecuador hizo que su ataque posicional
fuera mucho más peligroso y que tuviera mucho más peso en este partido. De pronto una cosita para mejorar es el hecho de que me gustaría que lo involucraran más a Jordi Caicedo en estos circuitos de juego del equipo. Porque si ustedes se fijan, las apariciones de Jordi en este partido fueron muy desde su capacidad individual y pare de contar. Jordi tuvo, por ejemplo, en el primer tiempo, un cabezazo tras un centro de Ortiz. Después tuvo otro cabezazo tras una pelota quieta que cobró John Yeboah. Y en el segundo tiempo hubo una jugada en la cual él peleó el balón y acabó rematando y controló al arquero Hagen. Pero las tres apariciones de Jordi, repito, fueron muy desde su capacidad individual y pare de contar. De resto lo sentí un poco aislado en comparación al buen ataque que estaba elaborando Ecuador colectivamente detrás de él. Entonces de pronto sigue quedando esa deuda de acompañar un poco más al 9 del equipo. Ya lo habíamos mencionado en el video anterior, cuando decíamos que a la Rola Rodríguez en las últimas jornadas de eliminatorias tampoco lo acompañaron lo suficiente. Hay que mejorar eso, pero en términos generales el ataque posicional de Ecuador con la distribución de jugadores y con las sociedades de juego externo, para mí funcionó de buena manera. Paso a el segundo matiz táctico de este partido, que ya es defensivo, como lo expliqué ahora. Para mí tiene que ver con la presión alta y la presión tras pérdida del equipo ecuatoriano, que particularmente en el primer tiempo fue una cosa increíble, porque Ecuador, cada vez que Guatemala salía con pelota al piso, activaba una presión muy agresiva, un pressing realmente, porque lo hacía con los 10 jugadores del bloque. Lo saco a Dida Domínguez, que es el arquero, por obviedad, pero los 10 del bloque presionaban la salida de Guatemala. Y de esa manera Guatemala nunca en todo el primer tiempo pudo hacer su salida de juego con tranquilidad. Eso es presión alta, presión en zona 3. Pero a eso se le suma la presión tras pérdida. Y me refiero a que cuando Ecuador de pronto tenía la pelota en cualquier zona del campo, no importa, y Guatemala se la quitaba, inmediatamente Ecuador activaba presión de nuevo con los jugadores que se encontraran en ese momento alrededor del esférico. Eso se conoce como presión tras pérdida. Entonces no solamente Ecuador presionaba arriba la salida de juego de Guatemala, sino que cuando Ecuador la perdía, sin importar a qué altura de la cancha estuviera, también presionaba colectivamente y recuperaba la pelota muy rápido de nuevo. Por ende ustedes veían que Guatemala en el primer tiempo no podía dar ni siquiera 3 pases seguidos, porque claro, Guatemala recuperaba el balón, pero como Ecuador presionaba de nuevo, Guatemala asimismo perdía la pelota otra vez. Esa fue toda la dinámica del primer tiempo. Y en medio de esta presión alta y de esta presión tras pérdida que estoy describiendo, me gustó mucho lo de los centrales, porque los centrales más de una vez se iban también agresivamente adelante. Uno veía que de pronto, de la nada, Realpe o el mismo Arboleda, que estaba jugando como líbero, saltaban y corrían al frente a ayudar a presionar, para que el partido se jugara más que todo en campo de Guatemala todo el tiempo, para evitar que de pronto presionaran solamente unos pocos y que por ende Guatemala pudiera desarticular esa presión y pudiera avanzar y llegar a campo ecuatoriano. Para que eso no pasara, para que la pelota no llegara a campo ecuatoriano, los centrales se adelantaban lo más que podían, mantenían el bloque cortico y saltaban para presionar adelante y ayudar a sus compañeros. Eso me pareció excelente, fue una labor muy sincronizada y muy coordinada en el equipo dirigido por Félix Sánchez Vaz. Destaco esas dos cosas en el partido y como les digo, para complementar ya el análisis a modo de conclusión del video, Guatemala me parece que simplemente pudo venir a respirar un poquito cuando el trabajo de presión colectiva de Ecuador mermó. Porque claro, naturalmente vos no puedes presionar de esa manera tan agresiva en los 90 minutos completos. Hay ciertos momentos donde de pronto vos te tomas un segundo aire, bajas las revoluciones y cuando Ecuador hizo eso fue que Guatemala medio pudo adelantar el bloque y medio pudo tratar de ir al frente un poquito. Y ya lo dije ahorita,
fue en los últimos 10 minutos del primer tiempo y en los primeros 10 del segundo tiempo. Ahí Guatemala dio la sensación de que estaba pasando por su mejor momento del encuentro futbolístico. Sin embargo, también reconozco algo, ya para finalizar. Los primeros 2 cambios que hizo Félix Sánchez Vaz le cayeron muy bien a Ecuador. Félix Sánchez Vaz metió al minuto 64 a Angelito Mena y a Hurtado. Y ambos entraron muy bien. Hurtado entró encendido y Mena también entró de buena manera. Salieron Yeboah y Ortiz. Básicamente refrescó toda la banda derecha, ¿no? Sacó esa pequeña sociedad de Ortiz con Yeboah que funcionó bien en el primer tiempo y metió ahora la pequeña sociedad de Mena con Hurtado, que entró muy enchufada y le dio un segundo aire a Ecuador. Porque cuando entran estos 2 jugadores, Mena y Hurtado, era cuando Guatemala estaba teniendo un buen momento. Apenas entran ellos 2, Ecuador como que toma un segundo aire y vuelve a poner mando en este partido. Vuelve a dar un golpe en la mesa y vuelve a recordarle a Guatemala cuál es el mejor equipo en la cancha. De ahí en adelante, el segundo tiempo fue más de trámite, hubo muchos más cambios en Guatemala, en Ecuador eventualmente entró Gonzalo Plata con Alan Franco, más adelante Aníbal Chalá con Allen Obando, y en medio de todo este trámite, de toda esta dinámica, llega ese córner de Guatemala que acaba en un rechazo ecuatoriano, en la posterior transición y en el pase de Mena para Plata y la definición cruzada de Plata para liquidar el partido, ponerlo 2-0 y básicamente decir que este encuentro futbolístico estaba terminado. Punto. Esa fue la dinámica del partido, pero de cualquier manera reconozco que los cambios en esta oportunidad que hizo Félix Sánchez Vaz, especialmente los 2 primeros de meter a Mena y a Hurtado, le funcionaron de manera excelsa. Nada que criticar en ese sentido. Listo, creo que llegamos al final del análisis. No quiero que se me escape nada. Creo que ya cubrimos todos los frentes y me gustó Ecuador. Buen partido, buenas características tácticas. Hay una que otra cosita para mejorar, es obvio, claro que sí. No digo tampoco que haya sido un partido perfecto en todos los ítems, pero fue un partido en el cual Ecuador tenía que demostrar que era el mejor equipo en la cancha y desde mi parecer lo acabó haciendo sin tanto problema. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video por favor. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal, ya sea a través de Patreon, que ustedes saben que es una plataforma internacional muy confiable y muy reconocida, y yo les dejo acá en la sección de comentarios siempre el link de Patreon, tanto en la sección de comentarios de YouTube como en la de Facebook. Pueden ir allí, donar ese $1 y lo agradecemos de todo corazón. Y la segunda alternativa es a través de YouTube directamente, que es incluso mucho más fácil. Acá abajito donde está la pestaña con el signo de dinero, con el signo monetario, hacen clic allí y es 10 veces más directo, se los confieso. Pero gracias, de cualquiera de las 2 formas, esa ayuda nos sirve bastante. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Un abrazo para mis hermanos ecuatorianos. Felicitaciones por esta victoria y nos vemos en un próximo análisis de la Tri, del equipo dirigido por Félix Sánchez Vaz.